Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sesión más allá de la búsqueda básica, uso de palabras claves y ecuaciones de búsqueda en Scopus, una sesión exclusiva para la SPOL. De verdad que es un gran gusto nuevamente para nosotros estar en este espacio con ustedes, compartiendo también esos conocimientos para que ustedes ya lo lleven también y los apliquen y puedan conocer todos los beneficios que trae incluir esta herramienta en su ciclo formativo, profesional, investigativo. Entonces la invitación en ese sentido también es a que aprovechen este espacio, a que hagamos una sesión dinámica donde ustedes también participen, que nos cuenten cómo les ha ido con el uso de Scopus. Ya hemos tenido algunas sesiones formativas también, otros también ya han participado en nuestras sesiones de Cognos Community y les agradecemos también por atender nuestro llamado en estos espacios que no tienen razón de ser si ustedes no participan. Entonces, muy importante que el día de hoy pues no sea la excepción, que ustedes también si tienen preguntas pues a través del chat nos las puedan hacer para que no se vayan con todas estas inquietudes que de pronto en algún momento pueden tener ustedes al momento de usar la plataforma. A través del chat, ustedes nos pueden ir dejando sus preguntas. También en la parte superior nos vamos a encontrar un símbolo que dice PIR. Por allí también nos pueden dejar de manera organizada sus preguntas. Nosotros las vamos a ir atendiendo a lo largo de esta sesión. Lo ideal es tener 2 momentos de rondas de preguntas. Yo les estaré avisando a través del chat cuándo vamos a activar esa primera ronda de preguntas, esta segunda ronda de preguntas para que ustedes vayan preparando todas estas dudas que van teniendo y que las podamos abordar justamente en este espacio. También a través del chat, pues les voy a dejar una invitación muy especial que tenemos para este próximo jueves. Es una sesión que vamos a tener en Scopus que va a permitir también complementar este ciclo formativo del día de hoy. Entonces, les voy a dejar el enlace para que también se puedan registrar y pues si es de su interés puedan participar. Si no, también saben que tenemos en nuestro sitio web todas las grabaciones que vamos teniendo en nuestros webinars. Por acá, antes de darle paso a nuestra directora en soluciones de investigación, Andrea Gómez, Rosa nos deja desde la biblioteca el acceso a las bases de datos científicas, entonces nos da por aquí el paso a paso. Lo primero es ingresar a la página web de la biblioteca, allí nos deja el enlace, luego en la barra naranja vamos a bases de datos y suscripciones, elegimos catálogo de bases de datos, vamos a ingresar con usuario y contraseña institucional y ya accedemos a la base que sea de interés, como bien lo dice ella en el comentario. Entonces, cualquier duda que tengan, pues también lo pueden dejar por allí. Importante que conozcan muy bien la ruta de acceso al Scopus. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida también a Andrea Gómez. Como bien lo dije, ella es nuestra directora en soluciones de investigación y el día de hoy nos va a llenar de conocimiento en esta maravillosa plataforma. Aprovechenla bastante, aprovechen esta horita y cuarto de trabajo que vamos a tener para que no se vayan con inquietudes y también para que se vayan enamorados de esta base de datos y que la puedan también empezar a usar en todo este ciclo de trabajo que ustedes tienen. Entonces, André, adelante y bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. ¿Me confirmas, porfa, si me escuchan bien? Si el audio y la voz entonces se están escuchando bien, si de pronto hay ruido de fondo. Te escuchamos bien, pero importante, los usuarios que están aquí con nosotros, por allá arriba tienen una carita feliz que dice reaccionar, nos pueden dar una manito arriba, nos pueden dar un corazón, nos pueden dar una carita feliz también para darnos cuenta que sí se está escuchando. Listo. Por acá Giovanni ya nos confirma. Giovanni, muchísimas gracias. Listo, Caro. Muchas gracias ahí también a las personas que nos confirmaron. Entonces, ya saben la dinámica, es que finalmente ustedes puedan conocer nosotros desde las diferentes estrategias que hemos venido desarrollando, como la información que hemos recopilado de cuáles son esas principales dudas que empiezan a surgir alrededor de uso específicamente de Scopus. Entonces, como darles a conocer también esos diferentes tips, esos diferentes información que nos va a ayudar a sacarle el máximo provecho a la herramienta y pues justamente hoy entendiendo muy bien el uso de las palabras claves y también voy a hacer un poquito de énfasis como para explicar un poco mejor el uso de los operadores booleanos. Entonces yo sé que muchos de ustedes los conocen, los manejan, no tienen ningún problema, pero pues también partimos del hecho de que no todos tienen este dominio, entonces acá los que de pronto ya lo tienen, pues acá no está de más reforzarlo. Y los que no, pues entonces perfecto, porque es el momento para que salgamos de dudas y podamos entonces hacer un uso óptimo de estos dos elementos para tener unas búsquedas mucho más efectivas en la plataforma.
Entonces voy a compartirles mi pantalla, primero acá con la presentación, para que podamos entonces dar acá inicio. Listo, entonces acá les agradezco, porfa, sí, como decía Carolina, a través de estas reacciones y de las caritas, entonces, porfa, si me cuentan si están viendo mi pantalla, vamos ahí a ver como diferentes manitos, entonces, Caro, si porfa, tú también me ayudas confirmando porque no veo las reacciones, que ya están viendo mi pantalla, que no hay ningún problema. Listo, y por favor, nos regalan una confirmación. Por acá ya tenemos corazoncito. Sí, André, ya ven perfectamente tu pantalla. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, pues acá de pronto para las personas que no me conocen, yo soy Andrea Gómez Molina, tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia y pues el objetivo justamente es que hoy avancemos y profundicemos un poco más en estos dos elementos que son las palabras claves y los operadores booleanos para tener unas ecuaciones de búsqueda mucho más efectivas. Entonces, lo primero es que nosotros siempre cuando nos estamos enfrentando justamente a poder definir una buena estrategia de búsqueda, acá les traemos un proceso sugerido, acá como bien su nombre lo dice, sugerido, la idea es que ustedes lo validen, la idea es que ustedes también incluso nos retroalimenten y nos cuenten qué otros pasos, por ejemplo, incluirían, cuáles otros de pronto no les están funcionando. Como les digo, esto también viene mucho, es como del aprendizaje y también de prácticas y experiencias que tenemos del uso de Scopus, no solamente en actividades de investigación, sino también incluso en actividades académicas y de docencia, porque la invitación también es esta, a que nosotros como profes entonces incentivemos el uso de estas herramientas por parte de los diferentes estudiantes para todos los momentos en los que finalmente ellos se encuentran, que los ayudamos, perdón, a vencer esa timidez, ese miedo a enfrentarse a este tipo de plataformas, al idioma inglés, a los conceptos técnicos. Entonces, también viene pues como de todo ese proceso y esa sugerencia. Que veamos, como les decía, esos dos elementos claves para las búsquedas efectivas, que entendamos en cuáles momentos nosotros dentro de todos los resultados que tenemos en Scopus vamos a poder encontrar diferentes grupos de palabras claves y que a través de esas palabras claves entonces podemos validar las que nosotros hemos identificado, podemos ampliar muchísimo más esa perspectiva que teníamos de abordaje con base en el análisis que hagamos de las diferentes palabras claves que otros investigadores han empezado a utilizar o han referenciado en las diferentes investigaciones que nosotros incluso estamos consultando a través de esta plataforma. Hay un paso muy importante dentro de este proceso que es la validación como tal de estas palabras clave. Entonces, un elemento importante son los tesauros para poder validar entonces técnicamente cómo se escribe finalmente ese concepto en idioma inglés, por ejemplo, o en el idioma en el que lo estamos trabajando. Pero además de eso, también es muy importante que nosotros validemos la definición como tal de ese concepto bajo el área de conocimiento en la que yo estoy trabajando. Entonces vamos a verlo, no es lo mismo si yo, por ejemplo, defino biogás en área de ciencias sociales, perdón, de ciencias biológicas y agricultura, que si defino biogás, por ejemplo, en neurociencia. Va a haber una diferencia en esa definición, la fuente va a variar también, vamos a encontrar otros conceptos relacionados que me van a permitir entonces a mí validar mi enfoque o revalidar, incluso replantear, perdón, el enfoque que yo estoy definiendo. Entonces, de ahí por eso también es muy importante que nos apoyemos en herramientas como este glosario controlado de Science Direct, que nos va a ayudar entonces a validar esa definición. Como decía Carolina, vamos a tener diferentes momentos de pregunta, pero pues al final siempre va a haber ese espacio para poder. Acá solamente pues como para tener la claridad y la diferencia entre una y otra base de datos, entonces recuerden que cuando estamos hablando de Scopus nos referimos a una base de datos que es referencial, donde el máximo de contenido son los resúmenes y donde nosotros vamos a encontrar información de esos resúmenes, vamos a encontrar citas de documentos publicados por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, importante porque justamente esto nos da una muestra bastante representativa de lo que está sucediendo en investigación alrededor del mundo en un tema en particular. Por otro lado, mientras que Scopus es una base de datos que nosotros llamamos referencial, Science Direct, por ejemplo, es una base de datos que nosotros denominamos texto completo. Y acá viene una de las grandes diferencias, es el tipo de contenido. Entonces, si bien acá estamos hablando contenido a texto completo, nosotros cuando accedemos como tal a Scopus, lo que estamos haciendo no es acceder como tal a un contenido, sino más bien a esa información referencial
que nos da cuenta, como les decía, de cuáles son los objetivos, cuáles son finalmente, digamos, como donde yo puedo rastrear también qué se está haciendo en investigación, a diferencia, digamos, de, por ejemplo, lo que yo me voy a encontrar en texto completo cuando hacemos un análisis de cada una de las secciones del documento en sí. Y en este caso, otra de las grandes diferencias es que nosotros en Science Direct encontramos texto completo, publicaciones, investigaciones de texto completo, principalmente de la editorial Elsevier, mientras que acá encontramos documentos publicados por más de 7.000 editoriales en todo el mundo. Entonces, independiente de que ambas plataformas sean del Elsevier, no significa que todos, por ejemplo, los títulos o todas las fuentes de Science Direct están indexadas en Scopus. Actúan como dos equipos completamente independientes, como dos procesos completamente diferentes. Entonces acá también, incluso para poder asegurar como tal la calidad y la transparencia de todo el proceso de evaluación y revisión. Por otro lado, pues acá, cuando nosotros hablamos del contenido, o por lo menos ese resumen que nosotros encontramos en Scopus, vamos a ver que ha pasado por un doble proceso de revisión y que la información en sí, como tal, ha pasado por ese doble proceso. El primer proceso, que es el que surte como tal la editorial, en la cual nosotros sometemos nuestro manuscrito, y que si finalmente ese título está indexado en Scopus, pues lo vamos a poder ver allí en la plataforma. Pero por otro lado, esa fuente va a pasar por un proceso de revisión por parte del de Scopus para poder verificar y validar que cumple con todos los criterios de calidad que finalmente Scopus tiene definido. Entonces, en este caso, Scopus no revisa ni edita los documentos, quien tiene esa labor es el equipo editorial de la fuente a la cual yo sometí mi manuscrito, y Scopus lo que hace es que evalúa es finalmente esas fuentes para que puedan estar indexadas en la plataforma. Mientras que en este caso, en el caso de Science Direct, nosotros nos encontramos con un contenido que es multidisciplinar, es confiable, es de alta calidad, pero pues que finalmente es un contenido de texto completo de, como les mencionaba ahorita, principalmente la editorial Elsevier. El objetivo de Scopus, rastrear, visualizar y analizar esa investigación científica. Mientras que en Science, yo el objetivo que tengo es acceder y consultar el texto completo de las investigaciones, además de poder acceder a esta herramienta, que es la que les mencionaba hace un momento, que es Science Direct Topics, el cual es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones que me va a permitir entonces a mí validar esa definición del término o la palabra clave que yo necesito entonces validar dependiendo del área de conocimiento en la cual esté trabajando. Entonces ahí resaltar como esas dos diferencias, porque a veces también es una de las preguntas más recurrentes en estos espacios. Por otro lado, entonces yo les contaba, lo primero es acá darles como un abrebocas también de ese proceso sugerido que nosotros finalmente les recomendamos al momento entonces de poder definir muy bien esa estrategia de búsqueda. Entonces, lo primero es que antes de iniciar, nosotros realmente comprendamos esa necesidad de información. Acá esta comprensión de la necesidad de información, entonces justamente está muy relacionada con el tipo de base de datos a la que yo voy a acceder. Entonces, si yo necesito rastrear, si yo necesito visualizar, si yo, por ejemplo, necesito saber qué se ha hecho y qué aún no se ha hecho, por ejemplo, en un tema en particular, en términos de investigación, pues entonces yo esa información la puedo empezar a deducir a través de una plataforma como Scopus, que tiene información de más de 7.000 editoriales, por ejemplo, y que justamente bajo el análisis que se hace del resumen, porque este es uno de los criterios más importantes para que una fuente esté indexada en Scopus, que la estructura del resumen sí sea adecuada que permita conocer el detalle también y el abordaje de las investigaciones que finalmente nosotros nos estamos encontrando en la plataforma. Entonces, que a partir de ese resumen, pues yo pueda empezar a identificar cuáles son esas diferentes, por ejemplo, tendencias que hay en investigación, que se ha hecho, que no se ha hecho alrededor de un tema. Mientras que si yo necesito, por ejemplo, analizar de manera directa y de manera explícita cuáles fueron, por ejemplo, la metodología que se utilizó o cuáles fueron las conclusiones a detalle a las que se llegó a partir de una investigación, o analizar, por ejemplo, los protocolos que finalmente se siguieron dentro de un proceso investigativo. Entonces yo voy a repetirme a una base de datos, por ejemplo, como Science Direct, donde voy a conocer ahí el texto completo, donde voy a poder detallar toda la estructura de la información del documento, perdón, y de la investigación. Entonces, por eso lo más importante es que podamos comprender esa necesidad de información.
porque esto pues también nos va a llevar a estructurar de una manera adecuada nuestra estrategia de búsqueda, porque esta va a diferir dependiendo de la base de datos a la cual yo voy a hacer la consulta. Entonces, esto nos lleva justamente a que podamos hacer una elección adecuada del recurso y que podamos definir un método también adecuado de búsqueda para identificar entonces también cuáles son los operadores booleanos y cuáles son los diferentes caracteres que justamente soporta la plataforma donde yo estoy haciendo la búsqueda. Entonces, desde acá, una vez antes de iniciar, yo comprendo nuestra necesidad de información, yo hago una buena elección del recurso. Yo lo que debo hacer después es definir cuál va a ser esa pregunta que yo voy a entrar a resolver. O si yo tengo un objetivo, entonces cuál es el objetivo del que yo voy a partir o tengo una hipótesis. Y a partir de este, pues entonces yo poder empezar a identificar mis palabras clave. Entonces, una cosa es cuando yo identifico, es decir, yo a partir de mi pregunta, de mi hipótesis o de mi objetivo, yo empiezo a señalar cuáles son esas potenciales palabras clave. Pero yo no solamente las señalo, las saco entonces como tal de esa pregunta, de esa hipótesis o de ese objetivo y las llevo entonces a mi plataforma donde voy a hacer la búsqueda, sino que yo además debo tener un análisis sobre eso. Yo estas palabras claves, entonces la sugerencia que nosotros también hacemos es que las analicemos de cara a estos criterios. Entonces yo me voy a preguntar lo primero, es si esta palabra clave se refiere de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando, al concepto que estoy buscando definir. Entonces, ¿por qué? Porque puede que esta palabra clave sea necesario que la acompañe, por ejemplo, de otra palabra, de otro concepto, para que ahí sí se convierta en una palabra clave. Desde el tema, por ejemplo, de adicción a las drogas. Si yo trabajo como una sola palabra clave, la palabra adicción, y trabajo como otra palabra clave, drogas, entonces yo voy a tener ahí dos palabras clave, que cada una por sí sola pues se puede referir a diferentes cosas. Entonces yo hablo de drogas, puede ser la producción de drogas, el consumo de drogas, la comercialización, por ejemplo, y la adicción. Entonces, adicción que puede ser a drogas, puede ser adicción a otro tipo, digamos, como de sustancias. Mientras que si yo estoy hablando específicamente de adicción a las drogas, entonces estas dos palabritas juntas, estos dos conceptos juntos, se van a referir inequívocamente a lo que yo estoy buscando. En este caso, adicción a las drogas en sí. Entonces, por eso la importancia de analizar bajo esta pregunta, que puede sonar muy obvia, pero que a veces justo es lo que nos da luces para poder acotar muy bien esas palabras claves y entrar luego ya a validar. Es la única manera de decirlo, es decir, con esto ya lo vamos a ver justo con la aplicación de los operadores booleanos. Y hay otras maneras entonces de decirlo, o sea, hay otras formas de deletrearlo, si tenemos otros sinónimos, si tenemos abreviaciones, si tenemos siglas. Eso, todas esas formas son las que finalmente me van a permitir enlazar los conceptos con el operador booleano OR, que me va a ayudar entonces a encontrar diferentes maneras de referirse a ese término en el contexto en el que yo estoy. ¿Y por qué son importantes identificar las variaciones? Pues porque eso también me va a permitir identificar esos abordajes o esos diferentes abordajes del concepto al que yo me estoy refiriendo de una manera mucho más integral. Entonces, inclusive poder identificar otros abordajes multidisciplinarios donde yo encuentre también desde otras áreas de conocimiento cómo se está abordando, desde otras perspectivas, cómo también lo están manejando. Entonces, por eso también es importante encontrar esas otras maneras de decirlo, analizar justamente en contexto e incluso hacer ese cambio de perspectiva. Entonces, cuando yo analizo el contexto en el que estoy trabajando, entonces, como les decía, no es lo mismo si yo voy y valido, por ejemplo, una definición bajo un contexto, es decir, no sé, por ejemplo, un contexto geográfico, un contexto, por ejemplo, alguna situación en particular o bajo un área de conocimiento en particular. Es ahí donde yo también tengo que analizar ese contexto para saber entonces si continúo con mi abordaje o si incluso tengo que hacer un cambio en esta perspectiva. Por otro lado, entonces una vez yo analice esas palabras claves, lo que debo hacer es validarlas. Una de las formas de validarlas, que justamente es lo que les quiero mostrar también en la sesión, es con el uso, como les mencionaba ahorita, no solo de tesauros, sino también de glosarios controlados, donde yo valide las definiciones y pueda decir, sí, efectivamente, ese concepto sí se está refiriendo de manera inequívoca desde su definición a lo que yo estoy buscando.
y más en el contexto justo en el que yo lo estoy trabajando. Entonces, para validar el uso de tesauros, pero también de glosarios controlados. Que ya luego podamos construir esta estrategia de búsqueda, que vayamos a la plataforma, analicemos los resultados y que con base en eso entonces podemos identificar nuevos puntos de partida, volver a repetir el ciclo en caso de que sea necesario, hasta que yo valide y corrobore que efectivamente los resultados que me están apareciendo en mi búsqueda sí son los resultados que van a permitirme a mí ayudar a definir o a responder más bien mi pregunta, avanzar en el objetivo que tengo o en la validación de la hipótesis que me he planteado. Y acá, para identificar nuevos puntos de partida, entonces nos apoyamos, por ejemplo, en las palabras claves del autor, en las referencias que nos dan, en las recomendaciones que incluso las mismas plataformas nos hacen para poder entender cómo otros lo están abordando. Entonces, este proceso es el que justamente le sugerimos y acá entonces quiero hacer énfasis. Cuando nosotros identifiquemos las palabras claves, entonces vamos a este paso 3, que es análisis y validación, utilizando entonces en este caso Scopus y Scientific. Entonces, les decía, para que nosotros tengamos unas búsquedas bastante efectivas, es importante que tengamos claridad del uso primero, como les mencionaba ahorita, de la definición, de la identificación, del análisis y la validación de las palabras claves, pero también que tengamos la claridad del uso de estos elementos que son los operadores booleanos, que son los que me van a permitir establecer una relación entre dos o más palabras claves. Entonces ya vamos a verlos en detalle, el uso del AND, el OR y el NOT o AND NOT, NOT cuando estamos hablando, por ejemplo, de Science Direct, y AND NOT cuando estamos hablando de Scopus. Entonces también por eso es importante que nosotros vamos y hagamos un análisis de cuáles son finalmente los operadores booleanos que cada una de las plataformas que yo estoy utilizando soporta, cuáles son los diferentes caracteres que soporta. Por ejemplo, Scopus soporta los caracteres de truncamiento, que ya se los voy a mostrar en un momento, mientras que Science Direct no. Entonces, hay también la importancia de saber yo cómo le estoy dando la instrucción a la plataforma para saber que efectivamente el resultado que me está arrojando sí es el adecuado, o que si no es el adecuado, no necesariamente es porque la plataforma no, sino porque tal vez yo no le estoy dando la indicación adecuada o la indicación o la instrucción correcta a la herramienta. Entonces, adentrándonos un poco ya más directamente en cada uno de estos operadores booleanos, nosotros acá entonces vamos a partir del primero, que es AND. ¿Yo cuándo voy a utilizar el operador booleano AND? Entonces, lo primero es muy importante, los operadores booleanos siempre escríbanlos en mayúscula. Esa es una de las primeras indicaciones que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿yo cuándo voy a utilizar el operador booleano AND? Cuando yo desee que todos esos conceptos sí o sí se estén incluyendo dentro de los resultados, todos los términos. Entonces, en este caso tenemos la palabra niña y la palabra juego. Entonces, si yo niña y juego los separo por el operador booleano AND, significa que los resultados sí o sí van a contener los dos elementos o las dos palabras. Entonces, esa es la forma en que yo utilizo el operador booleano AND. Entonces, recuerden, cuando yo tengo diferentes palabras claves que yo ya he identificado, que yo ya he analizado, que yo ya he validado, esas diferentes palabras claves sí o sí las voy a separar por el operador booleano AND, porque yo quiero que todas esas palabritas claves que salieron del análisis de mi objetivo, de mi hipótesis o de mi pregunta de investigación, pues finalmente me aparezcan dentro de los resultados que yo estoy buscando en Scopus. Acá les traigo un ejemplo. Entonces, si yo introduzco la palabra lesión and páncreas, vamos a encontrar documentos que contengan ambos términos, tanto lesión como páncreas. ¿Listo? Entonces acá, con este ejemplo, espero que quede claro. Si no, recuerden que tienen el icono de preguntas y también tienen el chat disponible para que nos cuenten si de pronto no queda algo claro. Seguimos con el board. Entonces, cuando yo tengo, entonces les decía, todas las palabritas claves siempre las voy a separar. Mis palabras claves las voy a separar por el operador booleano AND. Pero resulta que cada una de estas palabritas claves puede que tenga otras variaciones, puede que tenga sinónimos, puede que tenga siglas, puede que tenga formas alternativas de deletrear o que tenga abreviaturas. Entonces ahí lo que yo le digo a la plataforma es que me encuentre o el uno o el otro. En el caso, por ejemplo, de inteligencia artificial, entonces yo tengo inteligencia artificial, pero resulta que también tengo IA. O si estoy en inglés, pues Artificial Intelligence o tengo AI. En ese caso, yo
puedo, o mis resultados pueden ser cualquiera de los dos, o que me traiga información de inteligencia artificial o de ahí, porque yo sé que van a significar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar el operador booleano OR, porque necesito que me traiga pues cualquiera de los dos, o el uno o el otro. En este caso, el ejemplo, entonces tenemos riñón o renal. En este caso, estas dos palabras funcionan como sinónimos en algunos contextos. Entonces, yo puedo y le digo, no, a mí cualquiera de los dos es válido dentro de los resultados, puede ser riñón o puede ser renal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar documentos que contengan o el uno o el otro, ¿cierto? No necesariamente los dos. Entonces, desde acá es el uso que yo le doy al operador booleano OR. Y para cerrar justamente acá con los operadores booleanos, entonces les decía, tenemos el AND NOT. En Scopus vamos a trabajarlo con AND NOT. En Science vamos a trabajarlo solo con NOT. Vamos a utilizar NOT cuando yo quiero escribir términos específicos. Entonces, ejemplo, yo le digo a la plataforma, por favor, tráigame entonces ganglio and not tumor and malignant. ¿Qué le estoy diciendo yo a la herramienta? Entonces, ¿cuál es la instrucción que yo le estoy dando? Le estoy diciendo, mire, por favor, tráigame resultados que me hablen de la palabra ganglio, pero que no me traigan nada, porque miren que yo le digo, not, exclúyame todo esto que está de ahí para adelante. Tumor y maligno. Entonces acá me va a traer justamente documentos que contengan la palabra ganglio, pero que no contengan que la palabra tumor y maligno no esté incluida dentro del documento. Y acá también igual es importante que tengamos en cuenta cuál es el campo en el cual yo voy a solicitar la búsqueda de estos elementos, perdón, de estas palabras claves, que es algo que vamos a ver ya en un momento directamente, pues como en la pregunta. Por otro lado, para yo poder tener justamente una instrucción adecuada, para poder tener una relación mucho más efectiva de los diferentes conceptos, yo también voy a utilizar otros elementos como por ejemplo los paréntesis. En este caso, los paréntesis nos van a ayudar a agrupar las diferentes palabras clave. Entonces, acá les traigo un ejemplo. Si yo estoy diciendo, entonces introduzco ganglio and not tumor and maligno, miren que yo acá paréntesis justamente me están ayudando a agrupar. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo acá? Pues por favor tráigame todo lo que tenga la palabra ganglio y maligno, pero no tumor. Si yo pusiera el paréntesis en otra parte, entonces le voy a dar cambio ahí a la instrucción que le estoy dando a la herramienta. Entonces acá yo le doy ganglio y maligno, pero no tumor. Entonces, importante que yo por eso tenga muy claro cuál es la instrucción que le estoy dando a la herramienta, porque vuelvo y les digo, muchas veces tendemos a decir la herramienta no me sirve, no me está arrojando los resultados que yo necesito, pero básicamente el problema parte de que yo lo que estoy haciendo es que no le estoy dando la instrucción adecuada a la herramienta. ¿Listo? Entonces, importante que ahí lo tengamos pues como en cuenta también el uso de este elemento. Otro elemento muy valioso son las comillas dobles. Y estas son importantes cuando se busca una frase suelta aproximada. Entonces, miren el ejemplo que les doy. Tengo, y yo acá le estoy diciendo a la herramienta, por favor, búsqueme en el título, en el resumen y en las palabras claves la palabra infarto. Entonces acá yo tengo heart attack, infarto que se compone por dos términos. Como se compone por dos términos, entonces yo lo voy a poner entre comillas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a buscar en los documentos los que tengan la palabra infarto. ¿En dónde? En el título, en el resumen o en las palabras clave. En el caso en el que yo no ponga entre comillas la palabra corazón y ataque, que si lo ponemos juntitas infarto, entonces el que va a hacer, pues me va a buscar los documentos que tengan la palabra corazón y ataque, pero no necesariamente son palabras que van a estar juntas. Entonces ahí puede ser que esté hablando de corazón y no sé, se alteró el corazón por un ataque de otro tipo, pero no necesariamente va a ser un infarto. Entonces ahí pues aparecen juntos o por separados en el título, el resumen o las palabras claves. Entonces miren ahí la importancia justamente de las comillas. Entonces son elementos que vamos a tener en cuenta. Cuando yo tengo una palabra clave que se compone por más de un término, sí o sí debemos ponerla entre comillas pues, para darle la indicación a la herramienta de que no las justamente lo entienda como un solo concepto. Y el último elemento que tenemos es el asterisco.
que acá lo llamamos comodín, y que este funciona en Scopus, pero no funciona en Scientific. Es importante, como les decía, que sepamos cuándo funciona y cuándo no. En este caso, nos va a ayudar a encontrar palabras que comiencen igual, pero que tengan variaciones en la terminación. Entonces, si ustedes ven acá, yo tengo esta palabrita y resulta que yo la puse así dentro de mi estrategia de búsqueda porque la primera, criminality, pues puede terminar en now o ly, cualquiera de las dos. Lo mismo la siguiente palabra. Entonces va a terminar de una forma o va a terminar de otra. Entonces las variaciones como sale en la terminación, pues son las que me van a dar cuenta de que pueden ser diferentes palabras, pero que si yo las pongo utilizando este truncamiento, pues finalmente ya las voy a poder encontrar con todas las variaciones. Te recuerden, escópulo soporta, pero pues ahí directo para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces acá, justamente, desde el uso de los operadores booleanos, quedando ahí un poquito claro, ahí entendiendo también no solo los operadores, sino también estos otros elementos, está este otro elemento que son las palabritas claves. Entonces, las palabras claves, como yo les decía ahorita, pues es uno o más términos que refieren a un concepto de manera inequívoca. Entonces, acá les decía el ejemplo de la palabra drug y addiction. Entonces, no es lo mismo si yo trabajo como una sola palabra clave, drogas, como una sola palabra clave, adicción, así yo trabajo como una solita palabra clave, adicción a las drogas. Entonces, ahí justamente va a variar, como les decía, la instrucción que yo le dé a la herramienta y por tanto los resultados que me traiga. Entonces, en este caso, me gustaría validar si hasta ahora tenemos alguna pregunta y para eso entonces me voy a salir de acá y voy a ir entonces nuevamente con usted. Listo. Entonces, si hasta ahora tenemos alguna pregunta, pues les agradezco que justamente en el chat me lo puedan hacer. Si no hay preguntas y hasta ahora todo está claro, entonces también les agradezco que a través de la reacción que ustedes ya han utilizado, entonces me den una manito arriba o un corazoncito para saber que hasta ahora toda la información es clara y podemos seguir avanzando sin problema. Es Heidi, gracias por la confirmación. Nos da un corazoncito, nos dicen que es claro. Sigrid Dailin también entonces nos dice, muchísimas gracias. Cecilia también. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a seguir justamente entonces con esta explicación. Entonces resulta que yo les contaba a ustedes que nosotros en Scopus podemos encontrar diferentes grupos de palabras clave. Muy importante, recuerden que las identifiquemos, que las analicemos y que las validemos. Entonces, una vez yo construyo como tal esa estrategia de búsqueda, si nos devolvemos acá al proceso, me voy a devolver acá. Entonces recuerden que yo voy a construir mi estrategia de búsqueda haciendo un uso adecuado de las palabras claves y de los operadores booleanos. Yo me voy a ir, voy a construir esa estrategia y lo que voy a hacer es que la voy a incorporar entonces dentro de mi plataforma, en este caso Scopus o Scientific. En el caso de Scopus, entonces yo ingreso mi estrategia de búsqueda y lo que voy a hacer es que voy a empezar a analizar esos resultados para identificar nuevos puntos de partida, para saber si mi estrategia de búsqueda está bien definida. Si me gusta, entonces, sí, perdón, si es necesario analizar entonces en detalle el contexto para hacer un cambio de perspectiva, para cambiar una palabra clave, para incorporar otra palabra clave. Por eso es importante que nosotros, por eso hagamos este proceso, pero que no lo dejemos lineal, sino que incluso se convierta en un proceso cíclico, perdón, hasta que yo ya tenga claridad de que los resultados que finalmente estoy teniendo, sí son los resultados que responden a la indicación que yo le estoy dando a la plataforma y a la necesidad de información que yo tengo. Entonces, para eso, nos vamos a ir justamente a Scopus. Ya les voy André, para que no sé puedan si te ustedes, parece, señora. no sé si te parece justo en este momento, antes de irnos a la plataforma, si alguno tiene la pregunta, alguna pregunta, pues aprovechemos esta primera ronda para que nos puedan contar, o también, si ha sido claro hasta ahora, pues recibimos sus reacciones, si tienen alguna pregunta, pues también la puedan hacer. Entonces, adelante, ese Sí, minutito. claro, justo le acabamos de preguntar a las personas, porque yo sé que tú estabas ahí como en esperita, entonces ya les preguntamos, ya ellos nos confirmaron que hasta ahora la información es clara a través de reacciones. Entonces, Listo, para que tengas ahí pues como claro. ¿Listo? listo. Gracias, André. Listo, Caro. Muchas gracias a ti por estar presente.
Bueno, entonces les contaba que nosotros en Scopus pues tenemos diferentes momentos en los cuales nos vamos a encontrar diferentes grupos de palabras claves que nos van a ayudar justamente a analizar este cambio de perspectiva o a validar incluso la perspectiva y el abordaje que yo estoy teniendo. Entonces los primeros es cuando yo ya defino como tal, incorporo mi estrategia de búsqueda y me voy a los resultados, tranquilo que estos ya los vamos a ver directamente en la plataforma, pero solo para resumirles estas cuatro opciones de palabras claves donde las vamos a poder ver. Entonces, cuando yo ya tengo mis resultados, lo que voy a hacer es que yo voy a poder organizar o voy a poder refinar mucho más la búsqueda, entendiendo cuáles son todas las palabras claves que están abordándose en todos los resultados que yo estoy teniendo. Es importante porque, por ejemplo, en este caso, puede que yo estuviera hablando de sostenibilidad, pero resulta que ellos están abordando en los resultados el desarrollo sostenible y no sostenibilidad. Ah, entonces, bueno, eso es un abordaje interesante porque yo voy a entrar a pensar, perdona, yo pongo el punterito. ¿Cuál es la palabra que yo en realidad voy a utilizar? ¿Sostenibilidad o desarrollo sostenible? O las voy a trabajar ambas como sinónimo, es decir, voy a utilizar entre ellas un or porque puede que las dos me funcionen. Desde la definición me funcione sostenibilidad y desarrollo sostenible. Entonces acá es el primer grupo de palabras claves que yo me voy a encontrar. Y recuerden, yo puedo refinar mi búsqueda con el uso de estas palabras claves o puedo abrirlas y hacer un análisis para entender entonces, como les decía, cuáles son todas las palabras claves que finalmente están contenidas dentro de todos los resultados de mi búsqueda. Ese es el primero. El segundo es que dentro de cada uno de los documentos no solo nos vamos a encontrar las palabras claves del autor, que finalmente están representadas acá, sino que además yo me voy a encontrar palabras claves indexadas. ¿Qué significa eso? Que a través del análisis que se hace del resumen, Scopus hace un análisis del resumen y va y lo cruza con diferentes tesauros, me va a traer palabras claves de cada uno de esos tesauros que mejor están describiendo lo que se está analizando en el resumen de ese documento. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren que nos traemos del tesauro MESH, de MTRIC, Drugs Terms y de MTRIC Medical Terms. Entonces, desde acá tenemos diferentes grupos de palabras claves que justamente nos están ayudando también a comprender pues, como el abordaje de cada uno de esos. Por otro lado, cuando yo ya entro directamente también al documento, y como les digo, tranquilos, que esto ya los vamos a ver, voy a poder analizar, dependiendo del tema en el cual esté clasificado cada uno de esos documentos, voy a poder entender cómo son el grupo de palabras claves que mejor definen ese tema. Entonces, stop y nuevamente recapitulemos. Estas palabras claves son las palabras claves del autor. Estas palabras claves, que son las palabras claves indexadas, son del documento con base en el análisis que se hizo del resumen del documento y el contraste entonces que se hizo o el análisis con los diferentes tesauros. Cada uno de los documentos que están en Scopus está clasificado en un tema específico, en un tema en particular. Y hay varios documentos que por el análisis que se hacen parte solo de un tema. Entonces, las palabras claves que vemos en el grupo 3 son esas palabras claves que mejor describen ese tema en el cual finalmente se está clasificando ese documento y que yo pueda entonces entrar a analizar cuáles son los diferentes documentos o los documentos más representativos de ese tema en particular y por ende también entrar a analizar las palabras clave. Este análisis me permite ir más allá, que es el análisis que les quiero mostrar acá en el ítem 4, porque yo puedo entrar a conocer cuál es, por ejemplo, la tasa de crecimiento o decrecimiento de ese concepto. Entonces yo puedo entender si es un concepto que está entrando en desuso o en tendencia dentro de ese tema en particular, porque eso también me da cuenta de cómo es el abordaje de ese tema. Es importante que nosotros tengamos acá claridad de estos diferentes grupos de palabras claves y como les digo, ya se los voy a mostrar directamente en la plataforma. Entonces me voy a salir de acá para mostrarles directamente esto. Entonces, en Scopus nos vamos a ir a la dimensión de documentos. Acá es donde vamos a incorporar nuestra estrategia de búsqueda
Entonces, importante, si ustedes ya tienen definida su estrategia, pues la incorporan acá en la búsqueda sencilla, definan muy bien, básica, perdón, definan muy bien dónde, en qué campo quieren encontrar esas palabras. Entonces, yo les mencionaba, puede que sea en el título, en el resumen, en las palabras claves o finalmente en todos los campos o solo en un campo en particular. Entonces, es importante. De manera general, pues nosotros buscamos ya sean todos los campos o solamente en el título, en el abstract o en las palabras claves, dependiendo de la necesidad de análisis de información que yo tenga. O ya puedo hacer la búsqueda en búsqueda avanzada. Importante que si ustedes todavía tienen dudas del uso de los operadores booleanos, de los diferentes códigos de campo, entonces se vayan acá, den clic acá y puedan entender muy bien entonces acá la explicación de cada uno de los elementos. Si yo me paro sobre el operador booleano, Scopus lo que va a hacer es que me va a ayudar y me va a decir, me va a traer la explicación que yo les traje, pero ya ustedes la van a poder acá acceder en cualquier momento si de pronto persisten las dudas. Y que acá puedan ir armando su estrategia de búsqueda. Entonces pueden acá poner una palabra, se van y la validan, luego la enlazan con el operador booleano que ya cada uno de ustedes defina que es más idóneo de acuerdo entonces al análisis que hicieron de las palabras. Además, recuerden que tenemos otros códigos de campo que justamente nos van a ayudar entonces bastante a poder ser mucho más precisos y acotados con la información. Ya resulta que, por ejemplo, por algún motivo yo necesito saber de las instituciones en Ecuador que han investigado de un tema en particular. Entonces, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar mi código de campo, por ejemplo, affiliation. Affiliation, ¿qué? Affiliation country. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo acá en el paréntesis de affiliation country pongo Ecuador porque yo quiero saber estos conceptos, entonces, cómo se han investigado por las instituciones del Ecuador, por ejemplo. Entonces, importante. O si yo trabajo, por ejemplo, alguna entidad biológica, como por ejemplo yo, que soy biólogo, que he trabajado de manera recurrente con secuencias. Entonces acá yo ya tengo mi secuencia, por ejemplo, de GenBank. Entonces, listo, ya tengo y pongo la secuencia específica. Lo mismo, por ejemplo, para entidades químicas, entonces, por el caso, por el nombre químico. Eso va a depender, pues, como tal, de la información que ustedes estén requiriendo. Por otro lado, pues también, por ejemplo, nosotros podemos acotarlos desde ya a un área de conocimiento en particular. Entonces, desde acá también podemos hacerlo perfectamente, porque muchos de ustedes dicen, ah, no, yo solamente necesito resultados en un área específica. Ah, bueno, ¿en cuál área específica? En ciencias de la vida. ¿En cuáles? En ciencias biológicas de agricultura. Perfecto. Entonces, nos vamos acá. Le doy clic en el más para que se me incorpore. Entonces, acá, por ejemplo, voy a dar clic en el más. Y lo que va a pasar es que miren que él ya me la va a poner específicamente. Entonces, yo acá que le estoy diciendo, los documentos que solamente han sido publicados en fuentes que estén clasificadas en el área de conocimiento, ciencias biológicas y agricultura. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la invitación es a que por favor ustedes validen como todas estas dos. Me voy a ir acá, entonces, nuevamente al inicio. Yo tengo por acá una ecuacióncita guardada, que es justamente esta acá. Le voy a dar clic acá y les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso, mi estrategia. Entonces, miren, que si yo le doy acá en Advanced Query, me va a mostrar mi estrategia. Entonces, mire, yo primero le dije que en todos los campos. Le dije que me buscara el concepto agroecología, granjas familiares. Miren que acá yo estoy utilizando el asterisco truncamiento porque me sirve family farm, family farms, family farming, variaciones acá múltiples, pero que finalmente significan lo mismo. Mis palabras claves, ¿cuáles son? Agroecology, family farm, está acá, entonces Environmental Sustainability o Sustainable Development. Estas dos son un grupo de palabras claves que en este caso son sinónimos, perdón, para el contexto que yo estoy trabajando. Y otra palabra clave es responsabilidad social y corporativa. Pero además esta palabrita, Corporate Social Responsibility, yo también la encuentro como CSR. Entonces miren que acá yo tengo todos los elementos que les presenté en la diapositiva del uso de los operadores booleanos y de los diferentes, digamos, como y símbolos que me ayudan entonces a agrupar, que me ayudan a que una palabrita que está compuesta por dos conceptos me la entienda como un solo concepto. En este caso, por ejemplo, acá el truncamiento que les decía de las diferentes variaciones que pueda tener una palabra al final. Entonces tengo como todos esos elementos. Entonces, el primer elemento que les mostraba en la presentación, me voy a ir acá, era este, que son las palabras claves del autor. ¿Dónde las voy a poder encontrar? Me voy a ir hasta acá
hasta mucho más abajito y en la a mano izquierda, entonces vamos a encontrar en los filtros, me voy a encontrar con esta que se llama Keywords. Entonces yo le voy a decir, muéstremelas todas. Entonces acá, de esos 48 resultados que yo tengo, estas son todas las palabras claves, todas las palabras claves que están en esos documentos. Y él acá me está mostrando la frecuencia de cada uno de esos términos. Entonces yo le podría dar clic acá para empezar a seleccionarla y pues utilizar el filtro en este caso. Sí, ese es mi interés. Y mi interés es filtrar a partir de las palabras claves porque yo ya sé que no quiero que me incluya nada, por ejemplo, no sé, no sé, por ejemplo, toma de decisiones. Entonces, nada de toma de decisiones, pero sí de cadena de suministro, de agricultura, de desarrollo sostenible. Bueno, es como que yo puedo o excluir o limitar. O yo puedo hacer el análisis, como les decía, de todas las palabritas claves que están finalmente representadas o están representando todas las palabritas de los documentos, en este caso que tenemos. Entonces acá yo puedo entrar a mirar, bueno, no sé, Sustainable Agriculture. Entonces esta puede ser una palabra que yo pueda utilizar como sinónimo, por ejemplo, de lo que tenía de desarrollo sostenible o la puedo incorporar como una palabra adicional. O no, es que no es desarrollo sostenible lo que yo quería referirme, sino que de verdad es agricultura sostenible. Entonces, miren cómo desde acá podemos hacer justamente en abordaje. ¿Cuál es el otro grupo que nosotros tenemos? El de palabras claves indexadas. Entonces, para eso, ¿yo qué voy a hacer? Ahí sí debo entrar a cada uno de los resultados. Voy a entrar al resultado y lo que voy a hacer es que me voy a ir hasta abajito. Y entonces, bueno, importante, por ejemplo, en este caso estamos viendo las palabras claves del autor, pero no tengo, por ejemplo, resultados para las palabras claves indexadas. Entonces, importante, no todos los documentos lo tienen, en su mayoría están, pero no todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me puedo ir uno a uno en los resultados para entrar a analizar. Entonces, primero analizo el título, leo el título. Si este título entonces hace sentido y yo quiero justamente empezar a identificar así por tesauros, pues entonces me voy a ir acá como al contenido, al índice, por decirlo así, perdón, para ver entonces si están. En este caso, por ejemplo, miren que este documento tampoco tiene las palabritas claves indexadas. Voy a irme hasta otro. En este caso sí. Entonces, miren, por ejemplo, este, digamos que yo hice una lectura, vi que justamente este tiene una relación con buscando y le voy a dar entonces clic acá en las palabras claves indexadas para poder analizarlas. Entonces, en este caso yo tengo con el Regional Index y con el GeoBase Subject Index. Entonces, acá tengo con esos tesauros pues el contraste de esas palabras. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo grupo de palabras clave. Este a veces nos funciona bastante bien, a veces de pronto no es tan, digamos, como exacto el abordaje que cada uno de nosotros tenemos, pero digamos como que desde acá también estamos teniendo en cuenta palabras claves de glosarios o de vocabulario, perdón, controlado. No de glosarios, sino de vocabulario controlado. Y por otro lado, entonces yo les decía, cada uno de estos documentos ha sido clasificado en un tema específico, en un tema en particular. ¿Dónde vamos a encontrar esa clasificación? Lo vamos a encontrar denominado como el Saibal Top. Entonces, ustedes vieron todos los otros tenían esa clasificación. En este caso, yo me voy a ir a Saibal Topics y él me está diciendo, mire, en este caso, por ejemplo, este documento fue clasificado de acuerdo a el análisis que se hizo de su resumen en este tópico. ¿Cuál es el tópico? Información tecnológica, gestión de conocimiento y conocimiento compartido. Ese es el tema en el cual está siendo clasificado ese documento. Si yo entonces efectivamente, digamos como que analizo, y ese es un tema que logra abordar las diferentes perspectivas que yo necesito y logra responder muy bien como tema a la necesidad de información que yo estoy buscando, entonces le puedo dar clic sobre él, poder analizar entonces o voy a poder visualizar los artículos más representativos, es decir, recuerden que cada uno de los documentos, de la información de los documentos que nosotros tenemos en estos positivos y fue clasificado en un tema en particular. Entonces, voy a poder ver esos documentos más representativos, voy a poder conocer los autores top en el tópico para poder entrar, por ejemplo, a revisar cuáles son
investigaciones que están generando y luego el análisis de las palabras clave. Entonces yo lo puedo ver como nube de palabras o lo puedo ver como tabla. Yo se los mostraba como nube de palabras en el 3, pero también en el 4 como una tabla. Entre más grande sea la palabra, significa que es más relevante dentro de este tema. Y el colorcito, si es tan verde, pues significa que es un concepto que viene creciendo dentro de este tema. Y si es azulito, pues es un concepto que viene decreciendo. Entonces, por ejemplo, en este tema, por ejemplo, no sé, casos de estudio, el sector público, son conceptos que vienen decreciendo en este tema. Las investigaciones que están clasificadas en este tema vienen decreciendo en el uso como tal, por ejemplo, de estos conceptos. Pero en este caso, por ejemplo, estos otros conceptos que vemos más grandes y que vemos en verde, son conceptos que vienen aumentando como tal su uso dentro de este tema en particular. Entonces, yo lo que puedo hacer es analizarlo en tabla para ya ver específicamente los valores. Entonces, ver el porcentaje de crecimiento, en otros entender, por ejemplo, yo les decía el porcentaje de decrecimiento, en este caso, entonces, miren, este viene teniendo el decrecimiento del 5,8%. Y así entonces entrar a analizar también entonces cómo este tema está siendo abordado por las diferentes investigaciones que finalmente se están clasificando. ¿Listo? Entonces eso desde justamente las diferentes palabritas claves. Y al principio yo también les decía, entonces uno de los objetivos que nosotros también tenemos acá, y me permito, bueno, lo tenía justamente acá en la siguiente diapositiva, es también validar esas palabras claves y validarlas desde su definición. Entonces, para eso, les voy a dejar por acá, justamente, y por eso tengo acá Science Did. Entonces, se van a ir hasta el final de Science. Entonces, miren que me fui hasta el final y le doy Browse by Topic. Entonces, búsqueda por topic. Yo ahí voy a entrar, voy a ingresar y me va a abrir una interfaz. Entonces, me va a abrir un cajoncito de búsqueda y todo lo que yo incorporé en ese cajoncito de búsqueda, Science lo va a entender como un tema. Entonces, no importa si yo pongo un concepto que se compone de una, de dos, de tres o más palabras, no es necesario que lo ponga entre comillas, porque acá todo lo que yo incorpore finalmente lo va a interpretar como una palabra, porque estamos hablando de proceso un glosario controlado. Y acá, entonces, yo les traía el ejemplo de biogás. Yo puedo buscar el concepto, la definición de biogás en un área de conocimiento en particular, o le puedo decir que me lo busque en todas las áreas de conocimiento, y él me va a decir biogás en cuáles áreas de conocimiento está siendo definido. Entonces, yo lo voy a trabajar bajo el área de conocimiento de ciencias biológicas y agriculturas, entonces acá biogás, y pues yo entonces voy a entrar a validar esa. Entonces yo voy a poder ver cómo está definido el concepto de biogás en ciencias biológicas y agricultura. Entonces acá sí me abre, perdón, que acá no me abrió. Vamos a ver acá. Que de pronto me abre nuevamente. Esperen, por favor, vuelvo a intentarlo. Voy a volver a abrir una ventanita. Voy a ir hasta el final. Voy a darle a buscar. Y esperemos que me traiga la definición. Si no, pues bueno, les va a quedar ahí a ustedes de tarea para que puedan entrar, para que puedan explorar, para que validen, como les decía, la definición, para que entonces ustedes con base en esa definición, no, efectivamente no me permite pues, como tal ingresar, no sé si de pronto tengo algún problemita, entonces ya les toca a ustedes por favor validar, pero acá les va a dar la definición de ese concepto. Entonces les va a dar la definición de biogás, les va a decir de cuál fuente se trajo esa definición, qué otras fuentes se está encontrando para que ustedes puedan validar esas diferentes definiciones, les va a dar términos relacionados también, entonces que ustedes puedan conocer cuáles son esos términos relacionados, es decir, cuando los diferentes documentos hablan de biogás, de qué otros conceptos están hablando y que ustedes puedan entonces dar, por ejemplo, la definición de cada uno de esos conceptos y puedan entender entonces desde la definición como tal cómo finalmente se está usando esa palabrita clave. Entonces, que desde ahí ustedes puedan verificar que efectivamente, como veíamos ahorita, entonces, ¿cuál es? Va a ser sostenibilidad, va a ser desarrollo sostenible, va a ser agricultura sostenible, que yo pueda validar esa definición para ver finalmente cuál es el concepto que mejor está refiriendo
a la necesidad de información que yo tengo. ¿Listo? Entonces, acá justamente me voy a salir para regresar acá nuevamente con ustedes y pues escucharlos, saber si tienen alguna duda, si algo no quedó claro o que también, por supuesto, nos puedan contar a través nuevamente de reacciones si todo quedó claro, si les pareció provechosa la sesión, qué otra información quisieran que exploráramos en un siguiente espacio y que nos cuenten en detalle, pues, como también todas las apreciaciones que tengan al respecto. Entonces, podemos empezar de pronto con reacciones, si les quedó todo claro, si la información fue correcta. Entonces, que nos cuenten, porfa, también a través de iconito para nosotros saber cómo finalmente ustedes toman esta información que les entregamos el día de hoy. Listo, Cecilia, muchas gracias por confirmarnos. Y muy bien, muchísimas gracias también. Entonces, si la información es clara, entonces les agradecemos, por supuesto, el espacio, haberse conectado con nosotros. Recuerden que acá en el chat, entonces tenemos una preguntita que es muy importante para nosotras, es saber, conocer cómo fue la experiencia de ustedes en esta sesión, entonces saber qué tan satisfechos estuvieron, que nos cuenten, por favor. Y también ahí van a tener la oportunidad, pues, de darnos un poquito más de información, más en detalle, como les decía, qué les gustaría que pudiéramos abordar en otros espacios y que nos den su feedback también de lo que les presentamos en este momento. Entonces, nuevamente, si no hay más preguntas, entonces, por supuesto, agradecerles por haberse conectado, por habernos dedicado esta horita de su tiempo y pues la invitación es a que nos encontremos en otros espacios que concertamos entonces desde Biblioteca para ustedes. Y muchísimas gracias. Listo, Andrés, les agradecemos entonces a todos su participación en este espacio. Los invitamos nuevamente a ser parte de estas sesiones formativas. El próximo jueves tenemos una sesión formativa bastante interesante en Scopus y pues la invitación es a que se registren en este espacio. Que tengan todos un buen resto de tarde. Muchísimas gracias por su participación en el espacio. La grabación se las hacemos llegar a través de la biblioteca para que también la puedan revisar si tienen alguna inquietud. Que tengan todos un buen resto de tarde y nos vemos en nuestras próximas sesiones. Gracias.